El cambio político ya es realidad en Venezuela. Y antes de que se conozcan los resultados oficiales, la oposición ya da por sentada una mayoría suficiente para convocar una asamblea para reformar la Constitución venezolana o para convocar un referéndum para destituir al presidente Maduro. A reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Sepan ustedes que el cambio obtuvo las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Después de 17 años de hegemonía del chavismo, la oposición logró unirse para redefinir el equilibrio de fuerzas en Venezuela. El nuevo escenario exige el entendimiento entre dos bloques profundamente enfrentados. Estados Unidos está dispuesto a respaldar este proceso, afirmó su secretario de Estado, John Kerry. Kerry felicitó a los venezolanos por el desarrollo de las elecciones legislativas. Nacida en 2008, la Mesa de Unidad Democrática, MUD, es un amplio abanico opositor de más de 20 fuerzas políticas de distinto signo. El periodista Jesús Torrealba es el secretario general desde el año pasado y como tal asumió el papel de mediador entre las vertientes progresistas, liberales y conservadoras. Perseguida por el gobierno de Nicolás Maduro, a la MUD se le cuestionaron por momentos métodos no democráticos. Actual figura emblemática de la oposición venezolana en el mundo es Leopoldo López, coordinador de la conservadora Voluntad Popular. Fue el impulsor de la estrategia conocida como La Salida, que consistía en voltear a Maduro a fuerza de presión social en las calles. Está en la cárcel desde febrero del año pasado por la violencia de estas marchas de 2014, que dejaron 43 muertos y centenares de heridos. Su juicio y la condena a 14 años de prisión fueron blanco de críticas dentro y fuera de Venezuela. El régimen encarceló también a Antonio Ledesma. El alcalde metropolitano de Caracas está en prisión domiciliaria, acusado de participar en un intento de derrocar al presidente. Son casi un centenar los presos considerados políticos en Venezuela. Destituida de la Asamblea Nacional por unirse a una delegación extranjera para hablar de Venezuela en la OEA, María Corina Machado representa el ala más conservadora de la MUD. Más moderado es el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, ex candidato que en 2013 enfrentó a Nicolás Maduro y quedó a menos de 2 puntos de la presidencia. Capriles siempre apostó por ganar en las urnas y por eso tuvo diferencias con dirigentes como López, que a lo largo de 2014 se suavizaron. El partido de Capriles, Primero Justicia, encabezó las listas a la Asamblea Nacional con 26 curules en la primera victoria opositora en 17 años. Estanterías vacías, un espectáculo habitual en los comercios de la capital, Caracas. Algo de lo que están hartos clientes y electores. La recesión y la escasez de bienes básicos marcan la vida diaria de los venezolanos. Venezuela depende de la industria petrolífera. El negocio del petróleo supone hasta el 90% de las exportaciones y los ingresos del Estado. Si baja el crudo, la economía sufre. Esta ya se encontraba maltrecha cuando el precio del petróleo se hundió en 2009. Tras una aparente recuperación en años posteriores, la nueva caída actual ha vuelto a conducir a Venezuela a una grave crisis económica. Los productos a la venta se encarecen cada vez más. Hay escasez de productos básicos y largas colas para conseguirlos. Venezuela sufre la mayor inflación de Latinoamérica con una tasa del 200%. Los mercados financieros han reaccionado positivamente a los resultados. La forma en la que el presidente de la Cámara Baja brasileña, Eduardo Cunha, trataba de llamar a la calma revelaba mucho de cómo fue la sesión de votación. Diputados enfrentados y fuertes discusiones que casi llegaron a las manos. 3 cabinas de votación quedaron dañadas. Sin embargo, al final consiguieron votar y salió elegida la lista presentada por la oposición. Eso significa que los opositores serán mayoría en la comisión que ha de estudiar si hay argumentos para someter a juicio político a Dilma Rousseff. Antes, el vicepresidente de Brasil, Michel Temer, había acusado a Dilma Rousseff de mentirle y sabotearle en una carta filtrada a la prensa. Escenificaba así la ruptura entre el gobierno y su principal socio. Temer asumiría la presidencia en caso de que prospere el juicio político contra Rousseff.
Tras 17 años de hegemonía del chavismo, la oposición ha logrado revertir el equilibrio de fuerzas. 2 días después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral confirmó que la MUD obtuvo 2/3 de la Asamblea. Esta mayoría le va a permitir a la oposición no solo promover cambios en el gobierno, sino modificar los poderes del Estado que para muchos están en manos del chavismo. Pero esto es solo el comienzo. La MUD está compuesta por una amalgama de partidos políticos de distintos signos con el único fin de derrotar a Maduro. El primer paso se ha cumplido. Ahora queda superar las divisiones internas y acordar su estrategia en un complejo escenario de división. La oposición ha dicho que buscará 2 cosas en primera instancia: promulgar una ley de amnistía que permita la liberación de los llamados presos políticos y aprobar una ley que reactive la producción nacional. Pero para muchos analistas políticos no va a ser tan fácil. Cabe la posibilidad de que la actual asamblea de mayoría chavista promulgue leyes que vayan en contra de los objetivos de la MUD. Por ejemplo, una ley habilitante que otorgue a Maduro nuevos poderes extraordinarios para aprobar leyes en el próximo año. Poderes que ya tiene hasta el 31 de diciembre. El próximo 5 de enero se verá si la oposición está unida y si pueden hacer los cambios que han pedido los venezolanos en las urnas. La Fiscalía ordenó un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, pero los expertos quieren que se sigan nuevas líneas de investigación para determinar qué sucedió en septiembre de 2014 con los 43 estudiantes desaparecidos desde entonces en el sureño estado mexicano de Guerrero. Las imágenes satelitales no confirman la versión oficial sobre el destino de los cuerpos de los 43 estudiantes. Tenemos la certeza inclusive de que a través de las fotos satelitales no hubo incendio en la zona de Cocula. El grupo de expertos conocido como GIEI cree que los militares que estuvieron en los escenarios investigados tienen más información de la que figura en el expediente. El grupo considera que se necesita reentrevistar a todos los militares cuyos nombres se propusieron como testigos claves de diferentes hechos. El GIEI ha preparado un documento con las preguntas que quiere hacer a los 27 militares de su petición inicial. El Tribunal Supremo de Brasil dejó en suspenso hasta el 16 de diciembre el inicio del proceso para llevar adelante un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La Corte celebrará ese día una sesión plenaria para revisar la constitucionalidad de los procedimientos de la oposición en la Cámara Baja. Esta decisión da un respiro momentáneo a la presidenta, acusada de realizar maniobras fiscales para maquillar las cuentas públicas en 2014 y 2015. La mandataria rechaza los cargos. La decisión de la Corte Suprema posterga hasta la próxima semana el reconocimiento de la Comisión Especial del Congreso, encargada de analizar las acusaciones contra Rousseff. Los jueces también revisarán el sistema de votación secreta mediante el cual se eligió a los miembros de esta comisión en una agitada sesión de la Cámara Baja que tuvo lugar el martes por la noche. Fue un día de fiesta para muchos argentinos. Tras 12 años de gobierno de signo kirchnerista y exactamente 32 años después de haber recuperado la democracia, el país inició el jueves un nuevo ciclo político. Con un gabinete de perfil técnico, Mauricio Macri encabeza el primer gobierno de centro-derecha. En su discurso inaugural, Macri no dio precisiones, pero reiteró algunas de sus promesas de campaña. También subrayó la necesidad de una clara separación de poderes y anunció una próxima limpieza en el Poder Judicial. Pero hay que acompañar a la justicia en un proceso en el que se limpie de vicios políticos. No puede haber jueces militantes de ningún partido. En la Casa Rosada, Macri recibió la banda y el bastón presidencial del presidente del Senado. El nuevo mandatario llamó a superar las divisiones y a recuperar la confianza. Habló de autoritarismo en referencia al gobierno de su predecesora Cristina Fernández de Kirchner, quien estuvo ausente en la ceremonia. El 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero en Cuba lo que debía ser una fiesta terminó con represión y violencia. Unos 200 disidentes fueron detenidos en toda la isla cuando iban a conmemorar esta fecha.
Algunas detenciones se produjeron en la protesta convocada por las Damas de Blanco en el centro de La Habana. Amnistía Internacional denuncia una oleada de detenciones arbitrarias en los últimos meses. Y en Haití, la marcha convocada para conmemorar el Día de los Derechos Humanos derivó en una nueva protesta política. Hablan de fraude y falta de transparencia en la primera vuelta de las presidenciales. La oposición cree que los resultados del pasado octubre fueron manipulados para favorecer al candidato oficialista Jovenel Moïse. La Comisión Electoral rechazó las demandas de impugnación de los comicios y confirmó que la segunda vuelta tendrá lugar, según lo previsto, el 27 de diciembre. En el mar de El Caribe, frente a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, desapareció el 8 de junio de 1708 el galeón español San José. Los restos del navío se buscaban desde hace más de 30 años. Sin lugar a ningún tipo de duda, hemos encontrado, 307 años después de su hundimiento, el galeón San José. Piratas ingleses hundieron el San José a golpe de cañón. Transportaba varias toneladas de oro y joyas del Virreinato de Perú por un valor de miles de millones de dólares. En 2015, el galeón sigue siendo objeto de polémica. España lo reclama como patrimonio nacional. Los restos se encuentran en aguas colombianas y el tesoro procedía de Perú. El gobierno colombiano rechazó el viernes debatir la propiedad del San José. Con todo a que la UNESCO estableció en 2001 una convención para el patrimonio cultural de la humanidad sumergido, este poco puede dirimir una querella de jurisdicción o propiedad. Y esta fue la retrospectiva de la semana en América Latina.